Hermanos y hermanas, estamos en el viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Es un tiempo muy corto esta primera parte del tiempo ordinario, porque ya dentro de poco volvemos y entramos en un tiempo especial que es el inicio de la Cuaresma. Y luego pasamos todo el tiempo de la Cuaresma y de la Pascua para volver a este tiempo. Cuando estamos en esta etapa, en el año litúrgico, el Señor, a través de su palabra y la Madre Iglesia en su pedagogía, nos ayudan a comprender todos los misterios de la persona de Jesús. Y hoy, en realidad, a la luz de estos textos, y particularmente del Evangelio, estamos en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 2 ahora del Evangelio de San Marcos, nos regala una gran enseñanza para nosotros. Primero, el sentido de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo funciona la fe? ¿La fe es un don? ¿Es un regalo de Dios? ¿Qué es la fe? En realidad la fe es una experiencia comunitaria, es una respuesta, es un regalo de Dios, de nosotros hacia el Señor y del Señor hacia nosotros. Es una manera de encontrarnos con Él. La fe nos ayuda a abrir nuestros ojos al Señor. Hoy hay un hermoso testimonio de fe comunitaria en el Evangelio. Viendo Jesús la fe de ellos, dice el Evangelio. Hasta ahora el Evangelio de Marcos, el Señor ha hecho innumerables curaciones. De entre ellas, 2 han quedado tal vez sencillamente en los textos con nombre propio: la suegra de Simón y el leproso. Pero hoy resaltamos el detalle particular, fuera de la curación de la suegra de Simón, que es Jesús mismo quien se acercó a ella y la curó. En la del leproso es quien se acerca a Jesús para ser curado. En la que nos presenta el Evangelio de hoy, no es una persona en particular, no es ni la suegra de Simón, no es ni un leproso, sino que es una comunidad. Hoy nos presenta a una comunidad completa. 4 personas llevan a un paralítico. En realidad se trata de un bellísimo ejemplo de lo que puede lograr la fe de la comunidad. Aquí es donde es importante entender que si bien es cierto nuestra fe es personal, nuestra fe tiene una dimensión siempre comunitaria. Muchas personas dicen: no, yo oro solito, yo me contacto con Dios solito de manera directa, yo me encierro en mi cuarto y me contacto de manera directa. Está bien, ¿no? La fe personal es importante, la manera de relacionarme con Dios de manera personal es importante, pero no se puede quitar de la vida de nosotros la fe comunitaria. La fe con otros, el compartir mi experiencia de relación con Dios con otros. La fe comunitaria tiene mucho más fuerza, más poder. Por eso cuando nosotros en una asamblea ponemos una intención, tiene más fuerza que quizás nuestra fe sola o nuestra intención solita. La fe de la comunidad es poderosa. Por eso es muy importante que nuestras asambleas sean intercesoras también, sean capaces de colocar delante del Señor las plegarias y las intenciones. Eso es lo que ha hecho estos 4 hombres que han llevado a un paralítico a Jesús. Marco nos presenta a Jesús en casa. Él está rodeado de mucha gente. Ya no podía entrar nadie más, porque no había sitio en el lugar. Probablemente, hermanos y hermanas,
4 amigos o quizás familiares del paralítico, no se nos aclara esa situación, quiénes eran, se enteran de que Jesús está en Cafarnaúm y lo más seguro es que ellos mismos toman la iniciativa y se toman la molestia de cargar con el paralítico para llevarlo a Jesús. Es bella la insistencia de estos 4. Llegaron a la puerta de la casa, no podían entrar, estaba completamente lleno. Como decimos, no cabía ni tan siquiera una aguja en aquella casa. Lo más razonable para cualquiera de nosotros es que al encontrar llena la casa, y más aún llevar en una camilla a un paralítico, lo más razonable quizás era devolverse a la casa con el enfermo. Pero ellos no hicieron eso. Al contrario, no desistieron en ningún momento. Ellos llevaban en sus manos un paralítico, pero en su corazón llevaban una fe capaz de trasladar montañas y a las manos con la suficiente creatividad e ingenio para buscar soluciones. No debió ser una cosa fácil subir a un paralítico en el techo, y no solamente subirlo, sino que abrir un boquete en el techo y luego bajar al paralítico. ¿Ven todo lo que eso implica? Traer el paralítico en una camilla desde su casa, al no encontrar un espacio para meterlo en la casa, subirlo al techo, hacer un agujero en el techo y bajarlo. Todos esos gestos implican el poder de la comunidad, el poder de la fe comunitaria. Jesús captó profundamente la situación. Cuando tuvo ante el paralítico, lo primero en lo cual se detuvo, como dice el texto, fue la fe de ellos, la fe comunitaria. Cuando la gente dice, no, yo no voy a la iglesia, no solamente por el asunto de la pandemia, sino que hay gente que anda en la calle para arriba y para abajo y ni se cuidan ni nada, pero por cuenta no miran la puerta del templo, ¿no? Sí, andan en la calle, no se cuidan, son irrespetuosos porque ni una mascarilla se ponen cuando andan ahí en la calle, pero la puerta del templo no la miran, no tienen ojo para ver la puerta del templo. Y entonces dice, no, yo no necesito ir, yo me quedo en la casa, Está bueno eso, ¿no? Está bueno que tenga yo una relación vertical con Dios, eso está bueno. Pero esa parte sin la otra no va. Es importante la vida de la comunidad, de la asamblea, de mi encuentro con los hermanos, de hacer de mi vida de verdad un verdadero encuentro con el Señor, de tener una experiencia de comunidad. Por eso el Señor ha dicho la fe de ellos. Y eso es lo que le llama la atención. Fíjese bien que a Jesús no le llamó la atención el paralítico que lo han tirado desde arriba del techo. No, le ha llamado la atención la fe de estos 4 hombres que han hecho un tremendo sacrificio. Traerlo desde la casa en una camilla, subirlo al techo, hacer un hoyo, bajarlo. Eso no solamente es en el deseo, no tan manifiesto quizás del paralítico de ser curado. A Jesús lo movió la fe de esa pequeña comunidad y actuó inmediatamente. Actuó de una forma extraña para algunos presentes al decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Esta expresión hizo reaccionar a la pequeña comunidad. Los escribas, los fariseos presentes, no ya con fe, sino con murmuraciones, preguntaron, ¿cómo puede éste hablar así? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Preguntaban ellos, estaban murmurando. A los fariseos y los publicanos no les había importado ni una pizca todo el gesto de aquella comunidad de 4 personas que habían bajado al paralítico.
No les importó. Ellos lo que les importaba era criticar el momento, ¿no? Eso también pasa en la iglesia, ¿no? Hay gente que no hace nada en la iglesia, pero critica todo. Es que el pecado de la crítica es desde siempre. La gente haragana que no hace nada, pero critica todo. Eso pasa en todos lados. Cuando no se acepta la persona de Cristo, fácilmente se cuestiona todo. Si yo no tengo un camino de conversión sincera con Dios, yo cuestiono todo. Una cosa fácil para saber si yo creo en Cristo, llamo a Cristo y a mi iglesia, es que yo trabajo. Y una cosa fácil para saber que yo no estoy siguiendo a Cristo, que yo me estoy siguiendo a mí mismo, es que soy un criticón del trabajo. No hago nada, solo critico, cuestiono todo. Pues lo mismo, los fariseos, vaya qué cosa, es como que en este templo que ahí en medio ya hay un agujero más o menos hecho, pues entonces alguien hiciera eso y metiera a una persona por el techo. Y nadie de nosotros se fijara, decir, no le importara eso. Pero y entonces todos aquí estuviéramos criticando otra cosa. Es una cosa absurda, ¿no? Ver todo un gesto, todo un trabajo, todo un proyecto. Lo mismo puede pasar en una comunidad cristiana. ¿Cuánta gente trabajando? ¿Cuánta gente forzándose? ¿Cuántos proyectos? ¿A dónde meter mis manos? ¿Echar mis hombros? ¿O dar ofrendas para ayudar a estos proyectos? ¿Cuántas iniciativas? Y yo de brazo cruzado. Y todavía critico. Hombre, por favor. Tenemos que salir de ese egoísmo personal que a veces llevamos, ¿no? Y abrirnos a la posibilidad de la comunidad. Trabajar, esforzarnos. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo ahora. No podemos tener la actitud de los fariseos ni de los publicanos. Ya en la iglesia habemos suficientes fariseos y suficientes publicanos. Tenemos que ser parte de la comunidad de los 4 que bajan al paralítico, que lo suben al techo, que hacen un boquete, que lo bajan, que lo regresan, etc. Hay que ser de esa comunidad activa y trabajadora. Jesús mira al paralítico y dice, tus pecados te son perdonados. Fíjese bien, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros trabajamos en la iglesia, cuando nosotros nos esforzamos, gran parte de mis propios pecados, aquellos pecados veniales, incluso pueden ser perdonados. Cuando tú ayudas en la iglesia y lo haces con amor, no para que te miren, ¿no? Porque hay muchísima gente haciendo cosas en la iglesia para que lo miren. Eso es feo, eso no está bueno. No hagas cosas en la iglesia para que te miren, para que los demás noten, ay, qué bueno lo que has hecho. Eso no está bien. Haz cosas pero silenciosas. Esfuérzate en hacer algo en la comunidad cristiana. Haz algo concreto. Haz algo concreto y te vas a dar cuenta que cuando haces algo concreto por amor, incluso los pecados veniales pueden ser perdonados por las acciones concretas que hacemos con amor. La curación física de este paralítico es solo un regalo. La salud física es un don que debemos proteger. Por eso es tan importante en este contexto de la pandemia seguir protegiéndonos, porque eso es importante, la vida y la salud hay que protegerla. Eso es parte de nuestra actitud cristiana. Pero el Señor hoy nos enseña que también debemos custodiar la salud del corazón, la salud espiritual. Jesús va a lo esencial y eso ha causado un escándalo. Dice, cuando Jesús va a lo esencial, entonces todos los que están al lado, los fariseos, los publicanos, los criticones, los haraganes, los holgazanes que critican todo, estaban escandalizados.
Porque ahí está la profecía, ahí está la fuerza. Lo esencial en nuestra vida es mi relación con Dios y el efecto de mi relación con Dios en el trabajo comunitario. Muchas veces nos olvidamos de ello, como si tuviéramos miedo de ir precisamente ahí donde se produce el encuentro con el Señor y con Dios. Al final Jesús, curando al leproso, le hace comprender a los escribas, a los fariseos, que su poder va mucho más allá de lo que podemos pensar. Y según el texto, dice el versículo 12, todos estaban asombrados y glorificando a Dios y afirmando que jamás se había visto una cosa parecida. Quisiéramos haber visto tal vez la reacción de los fariseos, de los escribas al salir de la casa. ¿Por qué sucede que los fariseos y los escribas están sorprendidos? ¿Qué es lo que hay detrás de su sorpresa? Porque Jesús, lo he dicho anteriormente, ve lo esencial de la persona. Eso es no solo la salud física, es el conjunto de la salud, la del cuerpo y la del alma. ¿Cuántas personas están enfermas físicamente, pero tienen el alma sana y pura? Se han dejado perdonar por Dios a través del sacramento de la reconciliación y llevan un alma pura, aunque tengan una enfermedad física. Lo peor que le puede pasar a uno cuando se enferma es estar enfermo físicamente y estar enfermo del corazón. No dejarse perdonar por Dios, eso sería lo peor que nos puede pasar. Porque eso significa que antes de morirme físicamente, ya estoy muerto. El hombre, la mujer que no se deja perdonar por Dios, ya se murió, ya está muerto. Ya solo falta un efecto físico, pero está muerto ya. Si yo no me dejo perdonar por Dios, yo me muero. El perdón me da la vida, el perdón me devuelve la vida. Por eso Jesús va a lo esencial, a la salud en el conjunto, que es lo físico y lo espiritual. Hoy entendemos nuestros errores que a veces cometemos, porque a veces protegemos bien lo del cuerpo, que no está malo protegerlo, pero a veces protegemos más el cuerpo, pero también no custodiamos el alma. ¿Cuántas personas no se preocupan por custodiar el alma? Oiga, hay gente que tiene tantísimo tiempo, por ejemplo, de no confesarse. No solo lo del año pasado, por la pandemia, hay gente que tiene mucho más que eso. Yo recuerdo que cuando yo vine a esta parroquia en el 2017, habían delegados de la palabra que tenían 10 años de no confesarse, catequistas. He confesado en esta parroquia gente de 35 años de no confesarse. Bien me recuerdo. Gente de 35 años de no ir al sacramento de la reconciliación. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces nos preocupamos de todo, pero del alma no. ¿Por qué no nos preocupamos por el alma? Es tan importante. Por eso debemos acudir al médico por excelencia, que es Jesucristo. Y existe un hospital que se llama Hospital del Sacramento de la Reconciliación. Así se llama el hospital. Hospital del Sacramento de la Reconciliación. Algunos ya van al Hospital de la Reconciliación en cuidados intensivos. Ya van en cuidados intensivos, casi van en las últimas. ¿Por qué vamos a esperar las últimas para ir a confesarnos? ¿Por qué no nos confesamos a menudo? Hay que ir a menudo al sacramento. Fíjese bien que desde que yo estoy aquí, desde que yo me recuerdo, aquí yo confieso casi todos los jueves. Desde que yo me recuerdo, siempre estamos abiertos a la posibilidad del sacramento de la reconciliación.
Siempre le damos la posibilidad de que entren a este hospital de la misericordia, que es el perdón de los pecados. Acudamos a ese médico que es Jesucristo, que puede curarnos, que puede perdonar los pecados. Jesús vino para ello y ha dado la vida también por el perdón de los pecados. Mis hermanos y mis hermanas, un buen cristiano recurre al Señor para ser perdonado, para ser acogido en el sacramento de la reconciliación. No te olvides que la fe de la comunidad te tiene que llevar al encuentro con el Maestro, al encuentro con el Señor, para que nos perdone y nos acoja. La gracia santa de esta palabra nos vuelva mejores para con el Señor y con los hermanos. Así sea.